Buenas noches, mi nombre es Luis Guillermo Martínez Treviño de la carrera de Mercadotecnia Internacional y les voy a presentar la evidencia de aprendizaje de la materia de macroeconomía. Durante el 2020, la llegada de la pandemia provocó pues una paralización de la producción en fábricas y falta de inversiones. También pero sin embargo, cuando llegó la vacuna contra el coronavirus, que fue en el 2021, las personas comenzaron a sentirse más tranquilas y ya, ahora sí, ya salían, incluso ya era pues un requisito para que fueras a trabajar, obtener la vacuna. Y esto generó una mayor demanda de productos, mientras que al mismo tiempo las empresas y productores necesitaban recuperar sus ganancias. Y, y el resultado fue una contratación de oferta e incremento de precios. Durante el año 2020 la economía mexicana experimentó una caída histórica del 8.5% en su Producto Interno Bruto. Y esta fue fue la mayor disminución desde la Gran Depresión. Sectores como lo había mencionado, el turismo, el comercio y servicios fueron los más afectados. Y a pesar de una caída en 2020, la economía mexicana mostró signos de recuperación en el 2021, creciendo así un 5%. Pero sin embargo el país entró en recesión técnica, al sumar después 2 trimestres consecutivos con retrocesos. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, advirtió que en México el crecimiento podía tener es limitado, tendría un crecimiento económico limitado, con un potencial menor al 2%, una vez que la pandemia haya concluido. En la siguiente tabla, el crecimiento económico prepandemia. Antes de la pandemia, pues la economía en México estaba experimentando un crecimiento sólido y a buen ritmo, pero vean, del 2015 al 2018 sí había un crecimiento constante, o sea, no había nada, no había nada normal, pero en el 2019 sí hubo un crecimiento muy bajo. Los efectos inmediatos de la pandemia tuvieron un impacto muy significativo en la economía mexicana. Primero, la contracción económica. La economía de México pues, experimentó una contracción debido a la disminución de la actividad económica en varios sectores, como lo había mencionado, que era la turística, la servicios financieros y la manufacturera. Y aumentó el desempleo, el cual la pandemia resultó en la pérdida de empleos en varios sectores, especialmente en aquellos más afectados como el turismo y la industria manufacturera. Y el aumento de desempleo ha llevado a una disminución en el consumo y una mayor presión sobre los programas sociales. En resumen, la pandemia ha dejado un- una historia en el país, un- una huella profunda en México, afectando a la salud, la economía y la vida cotidiana de millones de personas. Pero a pesar de esto, el país sigue avanzando en la lucha contra el virus y en la implementación de estrategias de inmunización. En la segunda fase, la actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas las actividades que no eran esenciales. Y esta decisión inevitablemente pues afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente, incluso unos permanentemente.
y para garantizar el llamado distanciamiento social. Y esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo. Incluso en varios sectores se extendió hasta el junio y en otros aún siguen vigentes las medidas de distanciamiento social. Y es importante señalar que a fines de mayo algunos sectores importantes como la minería y la construcción, al igual que las industrias automotriz y aeroespacial, pasaron a hacer actividades no esenciales y se definieron ahora a esenciales, ya que al, re- al reabrir estos sectores fue un inicio relativamente, bueno, fue limitado el inicio, la reapertura, derivado a, bueno, se tenían que hacer ajustes y preparativos, o sea, se tenían que adaptar esto para el distanciamiento social y limitar el mayor contacto, la mayor, la mayor interacción entre personas y así garantizar mm, las condiciones más de sanidad apropiadas en los centros de trabajo. En resumen, la pandemia afectó la economía, la producción y la demanda, lo que a su vez influyó en la inflación en México y en otros países del mundo. Y como conclusión, aquí muestro varios puntos, que es el impacto económico, las medidas de recuperación y las perspectivas futuras. En el impacto económico, pues la pandemia ha tenido un impacto muy significativo en la economía de México y con una contracción del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo. Los sectores más afectados pues han sido el turismo, la manufactura y el comercio, y se han implementado diferentes medidas de recuperación. El gobierno, para impulsar la recuperación económica, estímulos fiscales y programas de apoyo a empresas son las medidas que ha impulsado el gobierno actual. Sin embargo, se espera que la recuperación sea gradual y dependa en gran medida de la evolución de la pandemia, o sea, que no se agrave a largo plazo y que sea una recuperación lo más ordenada posible y que se sigan acatando las medidas, bueno, las respectivas medidas sanitarias que se han estado repitiendo. De hecho, ahorita el regreso del cubrebocas ha sido esencial, ya que ha habido un brote de nuevo. Y perspectivas futuras es a medida que avance la vacunación y se controle la propagación del virus. Se espera una gradual recuperación de la pandemia. Sin embargo, existen desafíos a largo plazo, como la desigualdad económica y la necesidad de diversificar la economía para reducir la dependencia de sectores vulnerables. Y esta es toda la conclusión. Espero que se haya cumplido con la rúbrica. Y saludos y buenas noches. Gracias.